Buenos días, alumnos. Antes de dar paso al tema que nos corresponde hoy día, voy a dar respuesta a las preguntas de evaluación. A la pregunta de series verbales era paloma surea, búho, puntos suspensivos. Acá, ¿qué te están pidiendo? La voz onomatopéyica de las aves, así como la paloma surea, el búho ulula, que es el término apropiado. Dentro de las parejas de palabras que se te ofrecen, se te pedía establecer la pareja que expresa sinonimia. Bueno, en este caso hubiera sido es, alhaja, joya, ¿no? Porque son objetos de valor. Una alhaja, una joya o un dije son objetos de valor. Después otra pregunta que vino fue de sinónimos relativos. Son aquellas palabras que son sinónimos en un contexto, pero no en todos. Por ejemplo, fracturar, quebrar. Yo puedo decir, ayer me fracturé el brazo, ayer me quebré el brazo, serían sinónimos. Pero, por ejemplo, ayer se fracturó el vidrio de la ventana, ya no, pues, porque lo que se fractura es el hueso, pero no cualquier objeto. Y dormitorio cuarto, ¿no? Claro que coloquialmente te pueden decir tus padres, ¿no? Vete a estudiar a tu cuarto. Entonces tú tienes tu cuarto, tu dormitorio. Pero el sinónimo estricto de dormitorio sería alcoba, pero no cuarto. Cuarto es cualquier habitación. ¿Te acuerdas, por ejemplo, ese pasaje histórico del cuarto del rescate? El Inca Atahualpa, apresado por Pizarro, ¿no? Pidió su libertad a cambio de entregar un cuarto, una habitación llena de oro, y esa misma habitación 2 veces llenada con plata, ¿no? ¿Te das cuenta? Esa sería la respuesta. Y finalmente, en una oración te pedía determinar los antónimos de arduo y fugaz. Arduo significa difícil, complicado, ¿no? Me resultó ardua esa tarea. Lo opuesto sería lo sencillo, fácil. Y lo fugaz es lo pasajero y el antónimo es lo duradero. El tema de hoy día es la estructura textual. ¿Cómo está organizado un texto? ¿Qué elementos tiene? Entonces vamos a reconocer cada uno de esos elementos, ¿ya? Todo texto posee los siguientes elementos. El primer elemento es el tema. Profesor, ¿qué cosa es el tema? Bueno, es el asunto o materia tratado por el autor. Es el aspecto que desarrolla en un texto, ¿no? ¿Y cómo se expresa? A través de una breve frase nominal, 2 o 3 palabras, ¿no? Por ejemplo, si el tema es un personaje, un ejemplo de personaje, por ejemplo, podría ser Miguel Grau. Y ya tengo mi tema, ¿no? ¿Cómo reconozco el tema? Haciendo la pregunta, ¿de qué o de quién trata el texto? Respuesta, de Miguel Grau. Tengo el tema como personaje. Si fuera un suceso histórico, un hecho histórico, por ejemplo, podría decir la revolución francesa, ¿no? Sería otro tema. ¿De qué trata el texto? De la Revolución Francesa. Lo identifico inmediatamente. Una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad es la, vamos a poner acá, la leucemia, por ejemplo. Leucemia, ¿no? Una enfermedad. Un fenómeno, vamos a poner como un fenómeno la radioactividad. 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 Y finalmente un valor podríamos ponerle, por ejemplo, la solidaridad. Y ya tengo tema, solidaridad. El otro elemento textual es la idea principal. ¿Qué cosa es la idea principal? Es la oración más importante, más significativa, pues resume el contenido del discurso textual. O sea, es una oración que justifica el contenido del texto, ¿no? Señala lo principal, lo fundamental, lo básico. Por ejemplo, ¿te acuerdas para el caso del personaje Miguel Grau? Entonces, para hallar la idea principal, te haces mentalmente la pregunta, ¿qué dice, qué afirma el autor de Miguel Grau? Respuesta, oración con verbo conjugado. Siempre va a tener verbo conjugado. Miguel Grau es, ahí está, el verbo ser o estar, es el héroe más representativo del Perú, ¿no? Eso es lo que dice el autor, ¿no? Un ejemplo. Siguiente, para un suceso histórico, ¿no? ¿De qué trata el texto? De la Revolución Cubana, de la Revolución Francesa. ¿Qué dice, qué afirma el autor
de la Revolución Francesa, tendrías que preguntarte, entonces respuesta, oración con verbo conjugado. La Revolución Francesa estableció, del verbo establecer, ahí está tu verbo conjugado, los principios de la igualdad, libertad y fraternidad. ¿Te das cuenta? Otro caso, para una enfermedad, ¿no? ¿Qué dice, qué afirma el autor de la leucemia? Entonces, respuesta, la leucemia consiste, ahí está el verbo, consiste en la proliferación de leucocitos, glóbulos blancos, en el torrente sanguíneo, en la sangre. ¿Eh? Listo. Para un fenómeno que habíamos establecido que era la radioactividad, pregunta, ¿qué dice, qué afirma fundamentalmente el autor de la radioactividad? Respuesta, oración con verbo conjugado. La radioactividad causa, ahí está tu verbo, severos daños al cuerpo humano. ¿Ya? Y finalmente, para el valor, ¿no? La solidaridad. ¿Qué afirma el autor? La solidaridad exige, ahí está tu verbo, exige que nos identifiquemos con los problemas de los demás. El tercer elemento textual es el título, también conocido como tema central, ¿no? En ejercicio de comprensión lectora te preguntan, ¿cuál es el tema central del texto anterior? Te están preguntando el título. ¿Y qué cosa es el título? Es una frase nominal, ¿no? Que resulta del tema más el punto de vista desde el cual ha sido tratado. Es decir, es como si hacemos una sumatoria del tema más la idea principal, ¿no? Hacemos una frase sintética, resumida, breve. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Grau? ¿Qué habíamos dicho de Grau? ¿Cuál era la idea principal? Que es el héroe más representativo del Perú. Entonces un título podría ser Grau, héroe epónimo del Perú. Este adjetivo epónimo justamente resalta una cualidad del personaje, ¿no? En cuanto da nombre a una época. En este caso, la Guerra del Pacífico, ¿no? Fue un héroe de ese conflicto armado, ¿no? Héroe representativo del Perú. Se estoy resumiendo. Y no hay verbo, como ves. El título nunca puede tener verbo. Verbo tiene la idea principal. Acuérdate de ese dato. La idea principal del texto anterior, ¿cuál era? Con respecto al suceso histórico de la Revolución Francesa, que estableció los principios de igualdad, libertad, fraternidad. Entonces, un título apropiado sería Legado de la Revolución Francesa. Por eso, ¿qué cosa es legado? Herencia, ¿no? Lo que deja, ¿no? Un hecho, una persona, es un legado. ¿Sí? El tercero decía, la leucemia consiste en la proliferación, en la abundancia, ¿no? De glóbulos blancos en la sangre. Entonces, si me van a decir que la leucemia consiste en esto, en lo otro, entonces un título apropiado sería la leucemia y sus características, o características de la leucemia, que también estaría bien, ¿correcto? El siguiente, me hablan de la radioactividad. ¿Qué decía el texto anterior? La idea principal, la radioactividad no causa severos daños en el cuerpo humano. Entonces un título podría ser Los efectos letales de la radioactividad. Letales, mortales, ¿no? Severos daños pueden causar la muerte de la radioactividad. ¿Te das cuenta? Resume, sintetiza, y no hay verbo. Y finalmente, la solidaridad exige que nos comprometamos con los problemas que afectan, ¿no? La vida de los demás. Un título, la naturaleza de la solidaridad. ¿Cuál es el carácter, ¿no? Como decir, el fundamento de este valor. El cuarto elemento textual son las ideas secundarias. Las ideas secundarias, como dice, son oraciones, ¿no? Que refuerzan en menor o mayor medida la idea principal, cumpliendo funciones tales como explicar la idea principal, fundamentarla, darle un sustento, comparar, establecer comparaciones, ¿no? Para establecer tanto semejanzas como diferencias, esa es la comparación, dar ejemplos de la idea principal, etcétera, etcétera. En este caso, como ves, el tema es, las funciones son amplias, son variadas, y eso ya sería materia de la parte práctica. Pero esta clase solamente está concentrada, como ves, en el enfoque teórico. El boletín lo vamos a desarrollar todavía para la próxima clase. ¿Por qué? Recordarás que el tema que tienes que desarrollar, y solamente me han contestado 2 o 3 alumnos nada más, de término excluido, por favor. Tienes que desarrollar la tarea, las 20 oraciones, y desarrollar los ejercicios pendientes y subirlos a Cubicol. ¿Ya? No te olvides de participar en el foro, hay preguntas de foro también que es importante. De esa manera estamos terminando. ¿Ya? Nuevamente recalco, no hay tarea, simplemente esto lo vas a copiar en tu cuaderno, pero no le tomes foto ni lo subas, eso no, solamente tenlo ahí
y esperamos la siguiente clase. Muchas gracias por tu atención.